Hola a todos, mi nombre es Alejandro Andrade y bienvenidos a esta nueva sesión donde aprenderemos cómo se organizó la Venezuela provincial desde sus tres ejes fundamentales: el papel de la Iglesia Católica como fuerza civilizadora, la estructura social jerarquizada de castas con todos sus problemas y tensiones internos, y la vida cotidiana en el campo y la ciudad. Comencemos con el primer pilar, la Iglesia. El desarrollo de la Iglesia Católica en la Venezuela colonial no puede entenderse únicamente como un proceso espiritual o doctrinal. Este quizás sea el papel al que ha quedado relegada en muchos países del mundo en la actualidad, pero en su momento, la Iglesia Católica fue uno de los pilares centrales sobre los que se sostuvo la organización política, social y económica de la provincia, no solo de Venezuela, sino del continente entero. Bajo el régimen del Patronato Real, la corona española asumió como propia la tarea de evangelizar, financiar y organizar la vida religiosa en América, reservándose el derecho de proponer obispos, fundar diócesis y supervisar la acción eclesiástica. Esto convirtió a la Iglesia en un engranaje fundamental del Estado imperial. Es decir, la Iglesia no actuaba al margen del poder, sino que estaba integrado a él como instrumento de cohesión, legitimación y control social. La organización eclesiástica venezolana se fue formando con lentitud, reflejando tanto la precariedad inicial del poblamiento como la fragmentación territorial de la provincia. La primera diócesis efectiva fue la de Venezuela, erigida en Coro en 1531, cuando esa ciudad aún era el principal centro político del occidente del país. Sin embargo, el crecimiento progresivo de Caracas y la vulnerabilidad de Coro frente a los ataques de piratas llevaron al traslado oficial de la sede episcopal a Caracas en el año 1637, consolidando la capital como el núcleo religioso y administrativo. Durante siglos, el territorio permaneció dividido en grandes jurisdicciones dependientes de centros externos. Las regiones andinas quedaron bajo la órbita de Bogotá hasta la creación de la diócesis de Mérida en 1777, mientras que el oriente y el sur del país dependieron durante largo tiempo de Puerto Rico, hasta la fundación de la diócesis de Guayana en 1790. Solo en 1803, cuando Caracas fue elevada a arquidiócesis metropolitana, la Iglesia venezolana alcanzó una verdadera autonomía interna, unificando bajo su autoridad a Mérida y a Guayana. Este proceso tardío refleja que la consolidación religiosa fue paralela y no anterior a la maduración política del territorio venezolano. Pero dentro de esta estructura, los conventos y las órdenes religiosas desempeñaron un papel que iba mucho más allá de la oración, la vida contemplativa o la vida espiritual en comunidad. Fueron centros de saber, de educación, de influencia social y, con el tiempo, también de acumulación económica. Franciscanos y dominicos fueron los primeros en establecerse y los más extendidos en la provincia. En Caracas, por ejemplo, los dominicos mantenían conventos desde 1592 y los franciscanos desde 1577. Junto a ellos surgieron los conventos femeninos, que marcaron profundamente la vida social de la élite. El convento de las Concepcionistas, fundado en 1637, se convirtió en una verdadera joya espiritual y social de Caracas, albergando a hijas de las principales familias mantuanas bajo un régimen de clausura austero, mientras que las Carmelitas Descalzas se establecieron en 1732. Aunque los misioneros del interior vivían en condiciones rudas y precarias, los conventos urbanos llegaron a concentrar grandes recursos económicos, alimentados por dotes elevadas que rondaban los 2.000 pesos por religiosa y por legados testamentarios que se imponían a censo, es decir, como préstamos garantizados sobre propiedades. El clero, además, cumplió funciones que hoy asociamos con instituciones civiles. En materia educativa, la Iglesia fue durante siglos el único proveedor de instrucción formal. Desde la enseñanza de las primeras letras en conventos y parroquias hasta la creación del Colegio Seminario de Santa Rosa en 1673, que se transformaría después en universidad en el año 1721,
La formación intelectual estuvo casi enteramente en manos de sacerdotes y monjas. Los jesuitas en particular destacaron por elevar el nivel académico, especialmente en el Colegio de Mérida, en donde introdujeron métodos pedagógicos más rigurosos. Del mismo modo, el registro de la vida civil dependía de las iglesias. Los libros de bautismos, matrimonios y defunciones llevados por párrocos y doctrineros eran el único registro legal de la población, lo que daba al clero un conocimiento detallado y un control indirecto sobre la sociedad. Las misiones constituyeron quizá el rostro más visible y dinámico de la Iglesia en el interior del territorio. Órdenes como los capuchinos y los jesuitas actuaron como verdaderos colonizadores de los llanos, de Guayana y del Oriente. Su labor no se limitó a predicar. Fundaron pueblos, organizaron la producción agrícola, enseñaron oficios manuales y difundieron la música como herramienta pedagógica. Muchos de los pueblos que aún existen en esas regiones tienen su origen en fundaciones misionales. En ese sentido, la misión fue tanto un espacio de evangelización como un experimento de organización social, donde la religión, el trabajo y la disciplina se entrelazaban entre sí. Más adelante volveremos sobre este punto porque es muy importante. Lo cierto es que la vida moral y disciplinaria de la provincia estuvo regida durante más de 2 siglos por un solo cuerpo normativo, el Sínodo Diocesano de Caracas de 1687, elaborado por el obispo Diego de Baños y Sotomayor. Este texto reguló prácticas religiosas, costumbres sociales y conductas públicas hasta 1904, lo que da una idea de su peso estructurante. A través de él, la Iglesia fijó límites, sanciones y modelos de comportamiento que atravesaron generaciones enteras. En el plano económico, hacia el final de la colonia, la Iglesia se había convertido en una potencia financiera de primer orden en el país. Los diezmos y primicias, cobrados sobre la producción agropecuaria, permitieron acumular importantes fondos que luego eran prestados a los hacendados con un interés habitual del 5%. A esto se sumaban las capellanías y las obras pías, mediante las cuales los propietarios grababan sus bienes para asegurar misas por la eterna salvación de sus almas, generando un capital inmovilizado conocido como bienes de manos muertas. De este modo, la Iglesia actuaba como un gran administrador de crédito en una sociedad donde el sistema bancario básicamente no existía. La presencia de la Inquisición, aunque real, tuvo en Venezuela un carácter relativamente moderado. Dependiente del Tribunal de Cartagena de Indias, nunca se registró condenas a muerte en la provincia y se limitó en general a vigilar la circulación de libros considerados como heréticos y a sancionar supersticiones o faltas morales menores. Esto no implica tolerancia doctrinal, sino una aplicación pragmática del control religioso en un territorio periférico y complejo. Ahora bien, profundizar en el papel de la Iglesia Católica en la Venezuela colonial obliga a mirarla no solo como institución religiosa, sino como una fuerza arquitectónica del territorio, del derecho y de la vida intelectual, cuya influencia penetró ámbitos donde el poder civil y militar apenas lograba llegar. En muchos sentidos, la Iglesia fue el agente que dio forma concreta a la nación antes de que ésta existiera como proyecto político consistente. Uno de los aspectos más decisivos y con frecuencia subestimados es su papel como arquitecta de las fronteras venezolanas. Allí, donde el ejército no podía imponerse por la hostilidad del territorio, la espesura de la selva o la resistencia indígena, avanzó el misionero con la cruz. Las misiones capuchinas, por ejemplo, pero también las franciscanas y las jesuíticas, no solo evangelizaron, sino que fijaron presencia estable en los lugares donde llegaron, fundando pueblos y delimitando espacios que luego serían reconocidos como jurisdicción efectiva. De hecho, muchos de los títulos territoriales que Venezuela esgrimió históricamente frente a potencias extranjeras, en especial frente a Inglaterra en la Guayana, se apoyaron en la presencia misional de los católicos. Hasta donde llegó la evangelización organizada, llegó también la soberanía. Y en ese sentido, la Iglesia no solo acompañó al Estado, lo precedió y en ocasiones hasta lo sustituyó. Este proceso territorial estuvo íntimamente ligado a la construcción de un Estado de derecho de raíz cristiana.
La vida jurídica de las provincias venezolanas se sustentó en una tradición normativa heredada de la península, especialmente de las 7 partidas de Alfonso X, texto cuya vigencia fue defendida conscientemente por Isabel la Católica. Lejos de ser un simple código medieval, las partidas constituyeron la base del derecho público y privado en América, articulando autoridad, justicia y moral cristiana. La Iglesia proporcionó el marco ético que permitió comunidades profundamente diversas, de blancos, indios, negros y mestizos, donde ellos pudieron reconocerse como sujetos de normas comunes. Vivir en sociedad, es decir, vivir como ser político, implicaba allí una pedagogía moral constante, y esa función fue asumida casi por completo por la Iglesia Católica. Más allá de lo jurídico y lo territorial, la Iglesia Católica fue también vanguardia intelectual y científica en una provincia carente de academias seculares. La Iglesia no se limitó a la enseñanza de la teología, impulsó las ciencias, las artes y el conocimiento sistemático. En el siglo XVIII, el obispo de Mérida, Fray Manuel Cándido Torrijos, introdujo un notable gabinete de física y una biblioteca de alrededor de 30.000 volúmenes, algo excepcional para una región periférica del imperio, como lo era Venezuela en ese momento. El estudio de las matemáticas fue promovido por figuras como el capuchino Padre Andújar, quien no de manera menor fue maestro del joven Simón Bolívar. En el ámbito lingüístico, los misioneros realizaron una labor científica de primer orden, al estudiar, fijar y codificar las lenguas indígenas, vocabularios, gramáticas y catecismos en Caribe, Chaima o Cumanagota. Y estos no fueron simples instrumentos pastorales, sino verdadero trabajo de filología temprana que constituyen fuentes insustituibles para conocer culturas extinguidas o asimiladas. La música ocupó un lugar privilegiado dentro de esta pedagogía civilizadora de la Iglesia. Las órdenes y compañías religiosas, en particular los jesuitas y capuchinos, utilizaron coros, violines, vihuelas y canto polifónico, no solo para solemnizar el culto de la misa, sino como medio de formación integral. Los indígenas, dotados de una notable sensibilidad musical, encontraron en la música un lenguaje común que facilitó la integración y la disciplina comunitaria. De esta tradición surgiría, años más tarde, uno de los capítulos más luminosos de la cultura venezolana. La Iglesia, por otra parte, también ejerció una vigilancia moral exhaustiva sobre la población, que alcanzaba incluso la intimidad de la vida cotidiana. Un testimonio elocuente en la visita pastoral del obispo Mariano Martí entre 1771 y 1784. Durante este extenso recorrido, Martí llevó un libro secreto o libro personal donde anotaba con minuciosidad los pecados, vicios, amancebamientos y desórdenes tanto de los clérigos como de los seglares. Este registro no era un simple ejercicio de curiosidad, sino un instrumento de control social que permitía sancionar conductas, corregir costumbres y reforzar el orden moral interno. Desde el concubinato hasta el uso considerado e indecoroso de joyas y vestidos, todo podía ser objeto de observación y corrección. La Iglesia funcionaba así, como un verdadero tribunal de costumbres sociales. En el plano económico, su poder fue igualmente determinante. La Iglesia se convirtió en el principal gestor del capital usurario de la colonia. Los diezmos, que crecieron de manera notable en el siglo XVIII, y los censos hipotecarios permitieron acumular un capital que se reinvertiría en múltiples formas: préstamos a hacendados, compra de esclavos, adquisición de acciones en la compañía guipuzcoana, entre otras acciones. Los intereses podían oscilar entre el 5 y el 20% anual, lo que hacía de la institución eclesiástica el principal motor del crédito en una economía sin bancos. Esta acumulación financiera reforzó su autonomía y su capacidad de influencia sobre la población. En más de una ocasión, la Iglesia actuó como un Estado dentro del Estado, generando tensiones abiertas con las autoridades civiles. Obispos y gobernadores chocaron por cuestiones de protocolo, jurisdicción y autoridad efectiva. El caso del obispo Mauro de Tovar es ilustrativo en este punto, porque sus enfrentamientos con el Ayuntamiento de Caracas llegaron a provocar motines y escándalos públicos.
En las zonas misionales, el poder de los religiosos era tal que nombraban alcaldes y tenientes de justicia, lo que llevó a varios gobernadores a denunciar la existencia de un imperio teocrático en el corazón de los llanos venezolanos. Venezuela ocupa un lugar singular en la historia religiosa de América por haber sido escenario del primer intento de evangelización pacífica del continente. En 1514, Fray Pedro de Córdoba concibió un proyecto que buscaba fundar una cristiandad sin soldados ni colonos, convencido de que la codicia y la violencia eran el principal obstáculo para la conversión. Las costas de Cumaná y Píritu se convirtieron de este modo en un experimento social y religioso único en América, donde se intentó, aunque con resultados limitados, una evangelización basada en la persuasión y el ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre las misiones religiosas en la Venezuela provincial. A través de órdenes y compañías como los franciscanos, los capuchinos, los jesuitas y los dominicos, la Iglesia integró progresivamente al indígena a la vida civil, económica y cultural de Venezuela, transformando no solo el paisaje humano, sino también la geografía misma del país. El oriente venezolano, particularmente Cumaná y Barcelona, fue el escenario del primer intento de evangelización pura en toda América, concebido en 1514 por dominicos y franciscanos. Este proyecto buscaba fundar comunidades cristianas sin la presencia de soldados ni encomenderos que corrompieran el mensaje evangélico. Sin embargo, los abusos de los esclavistas de Cubagua y la violencia de la pesca perlífera terminaron frustrando estos esfuerzos iniciales que concluyeron en martirios y destrucción. La verdadera consolidación misionera llegó más tarde, cuando los franciscanos observantes de Píritu, establecidos definitivamente en 1656, convirtieron esta localidad en el núcleo de una vasta red urbana que abarcó los actuales estados Anzoátegui y Monagas. Desde allí fundaron más de 70 pueblos, organizados y poblados por miles de indígenas reducidos, muchos de ellos de raza pura, lo que constituye uno de los procesos de sedentarización indígena más amplios de la historia venezolana. Paralelamente, los capuchinos aragoneses, llegados a Cumaná en 1657, emprendieron la reducción sistemática de las naciones Chaima y Caribe, fundando pueblos emblemáticos como Santa María de los Ángeles de El Guácharo en 1659 y El Pilar, integrando estas comunidades al circuito colonial. Tal poder no estuvo exento de conflictos. En la Guayana y el Orinoco, la misión adquirió un carácter abiertamente geopolítico. En una región disputada por holandeses, ingleses y portugueses, los pueblos de misión funcionaron como auténticos baluartes de soberanía española, fijando presencia allí donde el poder civil apenas alcanzaba. Los capuchinos catalanes, que iniciaron su labor en 1724, desarrollaron uno de los modelos económicos más exitosos de toda la colonia, los llamados hatos de comunidad. Bajo esta organización colectiva llegaron a administrar entre 160.000 y 180.000 cabezas de ganado vacuno, convirtiendo a Guayana en una potencia productora de carne, cueros y mulas destinados al comercio regional e internacional. A su vez, los jesuitas, activos en el Alto Orinoco en 1731 y 1767, destacaron por su extraordinaria labor intelectual y científica. Figuras como José Gumilla no solo exploraron el Orinoco y describieron con rigor sus pueblos y su naturaleza, sino que introdujeron cultivos nuevos como el café y descubrieron la comunicación fluvial entre el Orinoco y el Amazonas a través del caciquiare, ampliando el conocimiento geográfico del continente. La colonización de los llanos, pertenecientes a las provincias de Caracas y Barinas, fue quizá la empresa más difícil de todas. El nomadismo indígena de la zona, la inmensidad del espacio y la dificultad para imponer una vida sedentaria obligaron a ensayar fórmulas originales. Los capuchinos andaluces, activos desde 1658, fundaron lo que llamaron villas de españoles para resguardos de indios, como San Carlos de Austria o Calabozo. En ellas, pobladores blancos y mestizos servían de apoyo y protección para estabilizar a los indígenas reducidos, creando un equilibrio entre misión religiosa y presencia civil.
En los llanos de Barinas, los dominicos impulsaron cultivos de alto valor comercial como el tabaco y el algodón, integrando la región a la economía colonial y sentando las bases de su desarrollo agrícola. En la región andina y occidental, la obra misionera tuvo un sesgo marcadamente educativo y cultural. Los jesuitas fundaron en 1628 el Colegio San Francisco Javier de Mérida, que se convirtió en el gran foco intelectual de los Andes venezolanos y en un semillero de clérigos y letrados. Los agustinos, por su parte, atendieron doctrinas en Mérida y en Táchira, como mucuchíes y táriba, aprendiendo las lenguas locales para facilitar la enseñanza religiosa y conviviendo estrechamente con los pueblos indígenas. En el occidente y la península de La Guajira, los capuchinos navarros y valencianos, activos desde 1694, enfrentaron contextos particularmente complejos, marcados por el contrabando, la resistencia indígena y la cercanía de potencias extranjeras. El impacto socioeconómico y cultural de las misiones fue total. En primer lugar, actuaron como un poderoso mecanismo de integración étnica, al reunir en un mismo espacio a indígenas, españoles, mestizos y negros, favoreciendo el mestizaje y la transculturación que darían forma al mundo venezolano. En término, desarrollaron una pedagogía profundamente visual y musical. El canto, las imágenes y las procesiones se convirtieron en herramientas fundamentales para transmitir la fe y una nueva forma de vida, aprovechando la notable sensibilidad artística de los pueblos originarios. Finalmente, las misiones buscaron la autosuficiencia económica mediante los conucos de comunidad, donde se enseñaron técnicas agrícolas europeas, el uso de herramientas de hierro y oficios como la carpintería, la herrería y la tejeduría, asegurando la supervivencia material de los pueblos reducidos. Por lo que la obra misionera puede entenderse como el sistema nervioso de la Venezuela provincial, conectando provincias dispersas, fijando fronteras, formando pueblos y creando hábitos de vida colectiva. Más que simples centros religiosos, las misiones funcionaron como un vasto injerto histórico. Los misioneros tomaron las ramas silvestres de las tribus nómadas y las unieron al tronco de la civilización hispana, permitiendo que con el tiempo ambas raíces se fundieran en un solo árbol, del cual brotaría con todas sus contradicciones la identidad venezolana. A modo de conclusión, podemos afirmar que la Iglesia Católica en la Venezuela provincial no fue un actor secundario ni un mero acompañante espiritual de la población. Actuó en los campos de la frontera, en el campo de la ley, de la educación, en los bancos, como tribunal moral y hasta laboratorio cultural. Su influencia modeló el territorio, la conciencia colectiva y las tensiones que con el tiempo alimentarían tanto la cohesión nacional como las rupturas que conducirían a la independencia. Ahora bien, comprender la estructura social de la Venezuela colonial, que fue una larga etapa que va desde la consolidación de los primeros pueblos hasta la víspera de la independencia, implica reconocer allí un sistema profundamente jerarquizado, pero también extraordinariamente dinámico. Aunque las leyes de la corona española hablaban de calidades y castas y pretendían fijar cada grupo en un lugar inamovible, en la vida real era mucho más compleja esta situación. Convivían entre privilegios, exclusiones, mezclas, ascensos, prejuicios y también tensiones que terminaron estallando en los inicios del siglo XIX. La población venezolana total hacia el año 1800 rondaba aproximadamente los 800.000 habitantes distribuidos en 4 grandes grupos: los blancos, los pardos, los indígenas y los africanos. Los blancos constituían la cúspide visible del orden social, pero incluso entre ellos existían profundas divisiones. Los peninsulares, aquellos nacidos en la España europea, eran muy pocos, representando apenas el 1% de la población, pero ocupaban los cargos más altos del gobierno, la administración central y las dignidades de la Iglesia. Los blancos venían amparados por la autoridad de la corona y actuaban como representantes directos del poder imperial. Por debajo de ellos estaban los llamados criollos, es decir, blancos nacidos en América, que eran dueños de haciendas, encomiendas, esclavos y cabildos. Tenían poder e influencia casi incuestionables.
Esta aristocracia territorial, conocida en Caracas como los mantuanos, dominaba la economía local, pero resentía profundamente la superioridad política de los peninsulares, una tensión que sería decisiva en la futura ruptura con la metrópoli. Más abajo, en el estamento social, se situaban los llamados blancos de orilla, muchos de ellos de origen canario, dedicados a oficios modestos como el pequeño comercio, la artesanía o la administración de haciendas. Aunque estos blancos de orilla, en términos legales, se desenvolvían social y económicamente más cerca de los pardos que de la élite mantuana. El grupo más numeroso de la colonia era sin duda el de los pardos. ¿Y quiénes eran los pardos? La palabra pardo era una categoría amplia y ambigua que incluía a todas las mezclas posibles entre blancos, indígenas y africanos. Es decir, que allí entraban mestizos, mulatos, zambos, cuarterones y quinterones, es decir, denominaciones que medían la progresiva dilución de la ascendencia no blanca hacia el estatus de blanco. La mayoría de la población venezolana pertenecía a este grupo hacia finales del siglo XVIII, fruto directo del mestizaje iniciado desde los primeros tiempos de la conquista, sobre todo por la escasez de mujeres españolas. Aunque eran libres, estaban sometidos a restricciones legales. No podían acceder a ciertos cargos, ni entrar al sacerdocio sin dispensas especiales, ni unirse al matrimonio a blancos sin provocar resistencias en la sociedad. Sin embargo, si eran indispensables en la vida cotidiana, participan como artesanos, soldados de milicias, peones, músicos, sirvientes urbanos, agricultores de subsistencia, entre otros oficios. Pero su aspiración a la igualdad jurídica chocaba con la feroz oposición de los criollos que temían perder su monopolio social. Los indígenas, quienes ya sabemos que fueron los primeros habitantes del territorio, vivieron por su parte una transformación radical. Tras la conquista, su población disminuyó abruptamente y su mundo cultural quedó profundamente alterado. Se diferenciaban entre los indios sometidos, reunidos en pueblos de doctrina o misiones, obligados a tributar y a trabajar en encomiendas, y los indios bravos o marginales, que nunca se integraban al régimen colonial y permanecían en selvas y llanos, conservando estructuras tribales propias. Aunque legalmente eran vasallos libres de la corona, la realidad fue más dura. Quedaron totalmente sujetos a la tutela permanente y a formas disfrazadas de trabajo forzoso. Hacia inicios del siglo XIX todavía representaban cerca del 18% de la población, distribuidos en la frontera misionera y en pequeños pueblos tradicionales. Los africanos fueron otro pilar fundamental de la sociedad provincial. Traídos desde el siglo XVI para sustituir la mano de obra indígena, participaron decisivamente en la economía cacaotera, en la cañera y la agrícola del centro del país. El esclavo africano era considerado legalmente como propiedad, o como dicen en algunos estudios, inmueble por destinación. Y su situación estuvo marcada por un régimen de explotación extremadamente duro. Existieron también negros libres, llamados manumizos, y los célebres cimarrones, que escapaban de las haciendas y formaban comunidades autónomas llamadas cumbes. Pero pese a las circunstancias adversas, la presencia africana dejó un legado cultural y espiritual profundo. Ritmos y danzas, formas de religiosidad, técnicas agrícolas y expresiones comunitarias que todavía sobreviven en el país. Las relaciones entre estos grupos no fueron lineales ni mucho menos pacíficas todo el tiempo. La colonia fue en muchos sentidos un espacio de conflicto social. Tensiones entre criollos y peninsulares por el control político, tensiones entre blancos y pardos por el acceso a honores y posiciones sociales, tensiones entre amos y esclavos expresadas en rebeliones, cumbes y alzamientos como el de José Leonardo Chirinos a finales del siglo XVIII son tan solo un ejemplo de estas tensiones que siempre prevalecieron sobre la sociedad colonial. La dimensión económica también reforzó estas divisiones sociales. La encomienda, la esclavitud y el latifundio y el monopolio comercial establecieron jerarquías laborales y raciales muy marcadas, lo que produciría constantes fricciones acumulándose en el tiempo. Aún así, la sociedad venezolana avanzó hacia una integración biológica inevitable. El mestizaje no solo mezcló
razas, sino también costumbres, lenguas, alimentos, religiones y sensibilidades. En el siglo XVIII, incluso muchas familias criollas que presumían limpieza de sangre tenían ya en sus historiales antepasados indígenas, africanos o pardos. Todo este orden social, pese a su rigidez normativa, nunca fue completamente homogéneo. Podemos verlo como un orden artificial de turbulencia interna. Fue un sistema activo, lleno de tensiones, contradicciones y adaptaciones constantes, y fue precisamente ese choque entre la rigidez legal del sistema de castas y la fluidez real del mestizaje lo que terminó alimentando una conciencia política diferente en la provincia. A las puertas de la independencia, Venezuela era una sociedad profundamente mezclada, económica y socialmente desigual, y políticamente fragmentada. La élite criolla deseaba el poder que la corona reservaba para los peninsulares. Los pardos aspiraban a una igualdad negada. Los esclavos buscaban la libertad. Los indígenas luchaban por sobrevivir culturalmente. Y todos estos anhelos, acumulados por generaciones, desembocarían finalmente en la ruptura del viejo orden colonial. Entender esta estructura social con sus luces, sombras, tensiones y encuentros es indispensable para comprender cómo se formó el país y por qué la independencia, más que un simple conflicto bélico o un capricho de algunos aristócratas, fue también una revolución social que remeció la pirámide. Ahora hablaremos sobre la administración política de España sobre este territorio que hoy llamamos Venezuela. En todo el Imperio Español existió una organización político-administrativa que gobernó igualmente toda la vastedad del imperio. En primer lugar, hay que entender que en el contexto español y de los dominios que éste ostentó en América, la política, es decir, la dirección de la cosa pública o del gobierno, dependía de la administración de la justicia, siendo la justicia, el objetivo más importante e inmediato del Estado. Los demás objetivos, como los económicos o sociales, estaban subordinados al objetivo de administrar la justicia, que era hacer valer para los nuevos territorios lo que se consideraba justo en aras de garantizar y preservar el orden. En este sentido, quien está primero en la jerarquía española de la época es el rey, de cuya persona, que tiene capacidad legislativa, emanan las leyes que en consecuencia se usan para administrar e impartir justicia. Para administrar esta justicia emanada de las leyes del rey, existe el Consejo de las Indias. Este consejo era una sección del Consejo de Castilla, que era la segunda dignidad del reino después del rey. El Consejo de Indias tiene la función principal de administrar el Imperio Español en América, teniendo que planear y proponer al rey las políticas de división política administrativa, económica y sociedad, velar por el correcto cumplimiento de las autoridades en América, regular la migración al Nuevo Mundo, revisar la correspondencia que llega de América, examinar y aprobar o rechazar la legislación que se generaba en América, como por ejemplo la que se daba en los cabildos, y elaborar normas superiores que regían las Indias y eran dictadas por el rey, las cuales eran conocidas como las reales cédulas. Sin embargo, el Consejo de Indias reside en España, en la metrópoli, del otro lado del océano, de modo que para poder administrar el imperio conforme a las leyes emanadas del rey, el Consejo dispone de las reales audiencias, que tiene jurisdicción determinada. De modo que estas reales audiencias tienen bajo su autoridad de ley a los funcionarios, que son los virreyes, los gobernadores, los alcaldes, entre otros. Por otro lado, no existe en el imperio tal cosa como separación de poderes, sino delimitación del poder. El rey tiene en su mano todos los 4 poderes: el político del gobierno, el judicial, el militar y el económico de Hacienda, pero elige delegarlos en organismos y funcionarios, y a veces con concurrencia de competencias y materiales. En el caso particular de Venezuela, el poder estará de facto ostentado por las ciudades mediante los cabildos, siendo estos los primeros y principales centros políticos en administración de justicia y ejercicio del poder. Como vimos anteriormente, el cabildo, como órgano de gobierno, tiene en sus manos a los alcaldes, a los regidores,
a los escribanos y ejecutores con los que administra justicia en causas menores, vida económica, social y ostenta la hacienda municipal. Los cabildos, como ya vimos, son el órgano autónomo de gobierno municipal de las ciudades que conforman las provincias de Venezuela. Sin embargo, estas provincias mantienen vínculo con el Estado a través del gobernador y de la Real Audiencia, aunque pueden dirigirse directamente al rey vía el Consejo de las Indias. El gobernador de una provincia era al mismo tiempo capitán general de la misma, es decir, tenía competencia tanto en asuntos políticos como militares en la provincia. De modo que en una provincia, es decir, en una extensión territorial dentro del país, existía la institución de la gobernación para asuntos políticos y la institución de la Capitanía General para asuntos militares, que eran encargados al gobernador capitán general. El gobernador de una provincia era nombrado por el rey a partir de una lista de candidatos revisados por el Consejo de Indias, y el ejercicio de su cargo era de 5 años, aunque al final era voluntad del rey. El gobernador era un sujeto sometido por el Consejo de Indias y supervisado por la Real Audiencia, y conjunto a los ayudantes en su gestión, debía rendir cuentas de sus actos en los llamados juicios de residencia. Estos juicios eran públicos y cualquier habitante podía exponer las quejas que tuviera, y los veredictos eran condenatorios o absolutorios, dependiendo del resultado del mismo. En este sentido, es importante acotar que el territorio que futuramente sería Venezuela no estuvo política ni administrativamente unificado, sino hasta el 8 de septiembre de 1777, cuando las demás provincias que veremos a continuación se unen por disposición del rey a la provincia de Venezuela. Hasta antes de esta fecha, cada ciudad tenía su respectivo cabildo, enmarcado en una provincia a cargo del gobernador y capitán general, vigilado por una Real Audiencia. Repasemos ahora cada una de las provincias que existía hacia aquel año de 1777. Provincia de Venezuela o Caracas. Era la más antigua de todas las provincias, pues fue fundada al unísono de los acontecimientos con la Casa Welser, dado que esa era la provincia que a ellos se les encargó colonizar, siendo fundada el 27 de marzo de 1528, y su primer gobernador fue Ambrosio Alfinger, uno de los Welser. Su territorio abarcaba desde el Cabo de la Vela, en La Guajira, hasta Macarapaná. La provincia de Caracas era entonces hogar de los centros urbanos más desarrollados en cuanto a agricultura, cría y comercio en todo el territorio. Coro, El Tocuyo, Borburata, Barquisimeto, Valencia, Trujillo, Carora, Nirgua, La Guaira y por supuesto Caracas, la cual pasa a ser su capital desde su fundación en 1567. La provincia de Margarita era también una provincia histórica porque en ella se fundó la primera ciudad propiamente en territorio venezolano, Nueva Cádiz. Se creó oficialmente el 18 de mayo de 1525 y su primer gobernador fue Marcelo Villalobos. Su territorio comprendía únicamente la isla de Margarita, la provincia de Trinidad y la Guayana. Esta fue establecida formalmente el 1 de septiembre de 1591 por Antonio Berrío. Era una provincia de población modesta y que vivía principalmente del comercio de esclavos. Después de la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1797, fue atacada por los ingleses y posteriormente entregada a ellos por parte de la corona en 1802. La provincia de Nueva Andalucía o Cumaná fue creada el 27 de mayo de 1568 por Diego Fernández de Serpa en un territorio bien delimitado que comprendía los actuales estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y Delta Amacuro. La provincia de Maracaibo. De todas las provincias, esta fue la que más cambios políticos administrativos tuvo. Primero recibía el nombre de provincia de La Grita cuando se fundó en 1570. Años después, en 1607, Mérida, que formaba parte del corregimiento de Tunja, es separada del mismo e incorporada a La Grita, conformando la provincia de Mérida y La Grita. En 1622 cambia su nombre a Provincia de Mérida.
En 1676, la ciudad de Maracaibo y el territorio del actual estado Zulia se unen a la provincia de Mérida con el nombre de Provincia de Mérida del Espíritu Santo de Maracaibo. Finalmente, en 1678, pasa a llamarse Provincia de Maracaibo y hacia 1777 comprendía los actuales estados Zulia, Táchira, Mérida, Barinas y parte de Apure. Estas provincias, futuramente venezolanas, estaban sujetas a entidades políticas y autoridades diferentes. En primer lugar, la provincia de Caracas dependía políticamente de forma directa de la corona, y su real audiencia era la Real Audiencia de Santo Domingo, en la isla La Española, actual República Dominicana. La provincia de Cumaná, por otra parte, tenía una dependencia política intermitente que se debatía entre el Virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Santo Domingo, pero en temas judiciales dependía de lleno de la Real Audiencia de Santo Domingo. Ahora bien, la provincia de Maracaibo dependía políticamente del Virreinato de Nueva Granada y de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, es decir, tanto judicial como políticamente dependía de Nueva Granada. Por otra parte, la provincia de Trinidad y la Guayana dependía políticamente del Virreinato de Nueva Granada, pero judicialmente de la Real Audiencia de Santo Domingo. Y la provincia de Margarita dependía directamente de la corona española en lo político, mientras que en lo judicial dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo. Esta situación de desunión político-administrativa termina con la Real Audiencia del 8 de septiembre de 1777, que declara fundada la Capitanía General de Venezuela. Pero un error común es creer que ese día se creó la Capitanía General de Venezuela. Esto es falso porque la Capitanía General de Venezuela ya existía desde 1528. Recordemos que la gobernación y capitanía general eran inherentes a una provincia, en este caso, la provincia de Venezuela. Pero entonces, ¿qué pasó en 1777? Pues que a la provincia de Caracas y a sus instituciones se unieron las provincias de Cumaná, Maracaibo, Trinidad y Guayana y Margarita, con todas sus respectivas instituciones, es decir, gobernación y capitanía general. Y de hecho, estas provincias incorporadas pasan a conocerse como comandancias, el rango inmediatamente inferior a la capitanía de la que eran parte. De modo que las nuevas comandancias tenían, recordemos, en una sola persona, a un gobernador y a un comandante de provincia subalterno al capitán general. Sin embargo, en la práctica, el gobernador de las provincias se le siguió llamando capitán general, a pesar de ser en realidad un comandante de provincia subalterno al capitán general. Y un cambio notorio es que, aunque en lo político el capitán general de Venezuela tenía su jurisdicción militar no solo en Venezuela, sino también en todas las demás provincias. Y más aún, toda la Capitanía General de Venezuela, aumentada ahora en tamaño, es puesta bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Santo Domingo, hasta la creación de la Real Audiencia de Caracas el 6 de julio de 1786, a la que, por cierto, el mismo capitán general pasa a ser presidente. De modo que para 1787 la Capitanía General de Venezuela comprende a grandes rasgos el territorio que futuramente será la Venezuela independiente. Tiene organización política, hacendaria y social en los gobernadores y militar en la Capitanía General, y tiene un órgano judicial superior que era la Real Audiencia con un distrito, además bien delimitado. La importancia que reviste la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777 es de primer orden, pues en palabras del intelectual Laureano Vallenilla Lanz, esta cédula vino a demarcar los límites territoriales de la futura nacionalidad venezolana, pues 6 provincias independientes se agruparon por primera vez para constituir una sola unidad administrativa. La vida diaria en esta Venezuela se movía entre dos mundos profundamente distintos pero interdependientes: el espacio rural, que era la verdadera base económica del territorio, y las ciudades, pequeños núcleos de administración, consumo y prestigio social.
Ambos estaban unidos por una sociedad jerarquizada, donde el trabajo manual recaía casi por completo en las castas inferiores, es decir, en los indígenas, en los negros esclavos, en los pardos y los blancos pobres. Este entramado define el modo de vida colonial y explica en buena medida las tensiones que prepararían el camino hacia la independencia, como mencionamos anteriormente. En el mundo rural, la unidad fundamental era la tierra. Allí se diferenciaban dos realidades territoriales, la hacienda y el hato. La hacienda era el centro agrícola por excelencia y en Venezuela se orientaban sobre todo el cultivo del cacao. En aquel momento un producto estrella que articuló durante siglos el comercio con España y con las potencias europeas. También se sembraban caña de azúcar, tabaco, añil y algodón. El trabajo diario recaía principalmente sobre los esclavos africanos, sometidos a jornadas de sol a sol, reguladas en teoría por la Ley de Indias, que fue el vasto cuerpo legal de la corona española, aunque raramente se cumplían estas leyes. Existían también indígenas encomendados o provenientes de misiones, empleados en faenas agrícolas y domésticas. El dueño de la hacienda solía ser un criollo acomodado, conocido como el Gran Cacao, que vivía en la ciudad y rara vez visitaba su propiedad. El manejo cotidiano quedaba en manos de mayordomos y capataces, casi siempre negros libres, mulatos o isleños canarios. Esta figura del propietario ausente revela el carácter aristocrático de la élite criolla, que consideraba indigno involucrarse directamente en tareas productivas. El hato, por su parte, dominaba la vida de los llanos. Era un espacio menos rígido y más rudo que la hacienda agrícola. Era una casa de bahareque y palma, una extensión abierta, ganado cimarrón y trabajo a caballo. Aquí la esclavitud africana tuvo menor arraigo porque el medio geográfico favorecía la fuga. La vía del atero se apoyaba en peones libres, que por lo general eran mestizos, zambos o indígenas, que llevaban una existencia seminómada, moviéndose con el ganado, conociendo los ríos, los esteros y las sabanas del lugar. Este mundo llanero, que luego sería decisivo en la independencia, ya mostraba rasgos culturales particulares, como la destreza ecuestre, el espíritu recio y cierto igualitarismo práctico que contrastaba con la rigidez jerárquica de las ciudades. La vida urbana era completamente distinta. Las ciudades coloniales como Caracas, Coro, Mérida, Trujillo, Barquisimeto o Valencia eran pequeños en población, pero grandes en funciones administrativas y simbólicas. Allí se concentraban los blancos criollos y peninsulares, la burocracia, la iglesia, los cabildos y la vida cultural incipiente. Sin embargo, la economía urbana dependía casi por completo del trabajo artesanal, y ese mundo no lo dominaba la élite, sino los pardos y los blancos pobres, como antes hemos comentado. Los oficios mecánicos, como carpinteros o herreros, eran ejercidos por las castas libres de color, quienes tenían la producción material de las ciudades. El trabajo manual se consideraba socialmente vil, es decir, indigno de un blanco mantuano, y por eso fueron los mestizos, los mulatos y los blancos de orilla quienes llenaron los gremios y talleres. Algunas zonas destacaron por su producción artesanal, como el Tocuyo, por ejemplo, representado con sus telares de lino, lana y algodón. Carora, célebre por sus curtidos de cuero o cordobanes. Cocorote, con su artesanía del cobre gracias a las minas de Aroa. Margarita, con su tradición de hamacas y una cultura marinera vinculada a la pesca. Sin industria propiamente dicha, estas manufacturas eran el soporte cotidiano de las ciudades coloniales. El hogar también era un espacio definido por el trabajo de las castas inferiores. En las casas ricas de Caracas o Valencia, la servidumbre esclava era omnipresente. Todas ellas eran jóvenes esclavas que atendían a los niños o acompañaban a las señoras. En las zonas rurales, la mujer indígena, especialmente en las encomiendas y en los pueblos de doctrina, hacían labores domésticas esenciales, como preparar el casabe, hilar el algodón, traer agua desde ríos o jagüeyes. La rutina comenzaba tempranito. El sonido del pillón de maíz para las arepas anunciaba el inicio del día, junto al movimiento constante de agua, fogón y faenas domésticas. Por otro lado, el comercio era otro eje fundamental. España establecía un monopolio estricto.
solo se comerciaba legalmente a través de la casa de contratación. Y en el siglo XVIII, la compañía guipuzcoana obtuvo el control exclusivo del comercio del cacao, obligando a los productores venezolanos a negociar bajo sus condiciones. Esto generó tanto progreso como profundo resentimiento entre los criollos. Pero la vida económica real no obedecía del todo a los reglamentos imperiales ni a lo escrito en el papel. El contrabando era una práctica cotidiana y prácticamente tolerada. Desde Curazao llegaban barcos holandeses cargados de harinas, telas y herramientas. Desde Trinidad o Martinica llegaban franceses e ingleses, y los venezolanos entregaban cacao, tabaco y cueros a cambio de esto. Sin este comercio ilegal, muchas regiones simplemente no habrían sobrevivido. El comercio interno estaba limitado por la geografía y la falta de caminos transitables. Las mulas, y no los carros, dominaban el transporte terrestre. Los ríos eran arterias fundamentales y el cabotaje costero conectaba ciudades y puertos entre sí. Dentro de las ciudades prosperaban las pulperías, atendidas por blancos de orilla o pardos, donde se vendían víveres, aguardiente, velas y mercancías de uso diario. En estos espacios se mezclaban todas las castas, lo que hacía de la pulpería uno de los lugares sociales más dinámicos de la colonia, es decir, un lugar de encuentro. Bienvenidos a esta sesión de la segunda clase del Diplomado de Estudios Venezolanos. Mi nombre es José Alfredo Paniagua y hoy les enseñaré sobre la psicología social y las costumbres de la Venezuela provincial, es decir, de aquel periodo donde España dirigía la administración. Y para comprender verdaderamente este periodo es necesario ir más allá de los datos formales y adentrarnos en la vida cotidiana de sus habitantes. Cuando tratamos de reconstruir la sensibilidad, los gestos íntimos y los modos de la vida de la Venezuela colonial, no basta con enumerar castas o describir instituciones, es necesario acercarnos al ambiente humano. Las tensiones, las obsesiones, los miedos, las libertades que moldearon aquella sociedad. La colonia fue un mundo regido por normas muy estrictas, el honor, la casta, la religión, pero en la práctica cotidiana convivía con un mestizaje incontenible, con violencias soterradas, con placeres prohibidos y con un sincretismo espiritual que desbordaba cualquier reglamento. Y el resultado fue una cultura muy compleja, también contradictoria, profundamente viva y decisiva para entender la formación del carácter del ser venezolano. Uno de los pilares psicológicos más fuertes de la época era el honor, que era entendido no como una mera virtud íntima, sino como todo un teatro público donde cada quien debía demostrar su calidad, es decir, la posición social y racial, porque la aristocracia criolla, deseosa de ennoblecerse, construyó su identidad alrededor del prestigio del cacao y del linaje. Los mantuanos, orgullosos y también muy exagerados, fueron bautizados irónicamente por el pueblo como los grandes cacaos, recordándoles que su nobleza descansaba en el fruto de sus haciendas. Y esa obsesión por los símbolos llegaba al extremo. Se peleaba por quién podía usar bastón, quién tenía derecho a arrodillarse sobre la alfombra de la iglesia o quién podía vestir seda o joyas. Las mujeres de color, por ejemplo, tenían prohibido llevar oro o diamantes y su forma de vestir era regulada minuciosamente para evitar cualquier confusión con las personas que eran de tez blanca. Estas reglas revelan una sociedad realmente muy obsesionada por marcar fronteras visibles entre unos y otros. De hecho, cuando la corona emitió en 1795 la Real Cédula de Gracias al Zácar, que permitía a los pardos pagar para blanquear legalmente su condición, el Cabildo de Caracas rechazó indignado la medida. Y es que los criollos temían que el ascenso legal de los pardos destruyera la jerarquía que sostenía su poder, mostrando así la fragilidad y ansiedad de una élite minoritaria rodeada por una mayoría mestiza que estaba en ascenso. Y por otro lado, la religiosidad impregnaba las capas de la vida diaria en la provincia. Pero era una religión vivida más como una costumbre social que como una disciplina espiritual muy estricta. Existía una fe sincera, sí, pero también una profunda mezcla de superstición, relajación moral y sincretismo afroindígena que perturbaba seriamente la fe católica. No faltan anécdotas ilustrativas. Se cuenta que el obispo Fray Pedro de Agreda celebró una Navidad bailando chacona, es decir, una danza sensual y muy escandalosa para la época, acompañada de frailes y también de mujeres durante toda la noche, lo que generó indignación.
Esta jerarquía social también se expresaba en el culto. Los blancos asistían muchas veces a la catedral, los canarios a la Candelaria, los pardos a Altagracia y los negros a San Mauricio. Mientras tanto, los esclavos africanos escondían sus dioses detrás de los santos católicos. San Juan Bautista se volvió huaricón, y en fiestas como San Juan o Corpus Christi, los tambores afrodescendientes, la curveta, la mina, daban vida a rituales que inquietaban a los amos por su energía mágica y sensual. Este mundo espiritual indígena también persistía oculto. Sus piaches, de quien ya hemos hablado en la anterior clase, seguían usando el tabaco y la invocación a los espíritus de la selva, bajo una capa de cristianismo que nunca terminó de borrar su cosmovisión ancestral. Y es que las relaciones del poder estaban también marcadas por la violencia. La psicología del conquistador fue feroz, individualista y en muchas ocasiones brutal. Pocas figuras encarnan mejor este espíritu desmesurado que el famoso Lope de Vega, conocido también como el tirano de hierro, de quien pueden saber más en nuestro documental en la Nueva Enciclopedia. Su rebeldía contra el rey, su marcha sangrienta por los territorios americanos y su decisión de asesinar a su propia hija para que no cayera en las manos enemigas, lo convirtieron automáticamente en símbolo del exceso negativo de la dimensión psicológica del conquistador hispano. Durante siglos se asustó a los niños venezolanos con la frase "que te lleva el tirano de hierro". Y la violencia no era solo militar, sino también sexual. Muchos conquistadores mantuvieron relaciones forzadas con mujeres indígenas y esclavas negras, mientras que el clero tampoco escapaba a este ambiente. Una carta del obispo de Venezuela en 1576 relata con mordacidad que destituyó a 2 curas para que, abro comillas, los vecinos tuvieran seguras sus mujeres y sus negras, admitiendo que la competencia sexual entre clérigos y laicos era un problema muy real. Y todas esas tensiones entre el poder civil y el eclesiástico también podían adquirir tonos muy ridículos. Por ejemplo, en un hecho curioso, hubo pleitos en Caracas porque un obispo asistió a una fiesta con demasiados pajes, es decir, jóvenes sirvientes de rango, cuyo numeroso séquito fue visto como una ostentación de poder que eclipsaba al gobernador y al cabildo. Pequeñas disputas protocolarias, por supuesto, pero que revelan lo delicado y teatral que era de todo este asunto de la honra pública colonial. Y entre estos aspectos, la fiesta era el factor dinámico en aquellos tiempos. Las ciudades pequeñas como Caracas, El Tocuyo o Carora vivían meses de monotonía, entre el toque de campanas, el comercio en las pulperías, las rutinas domésticas, pero las festividades rompían el ritmo con fuerza. Corridas de toros, juegos de caña, simulacros de combate, torneos ecuestres, bailes y procesiones donde se mezclaban devoción y mucho licor. Las apuestas eran otra pasión. En Cubagua se llegó a apostar con perlas y más tarde con dinero, cacao e incluso con esclavos negros. El juego, la música y la fiesta funcionaban también como unas válvulas de escape de una sociedad cuyo orden moral era muy rígido, pero cuyo temperamento era expansivo y altamente sociable, siempre y cuando seas con los estamentos raciales correctos, como decían en aquellos tiempos. Bueno, habiendo repasado ya algunos aspectos de la dimensión psicológica, ahora vamos a abordar de manera más íntima el aspecto cultural. Y lo primero que es importante saber es que la cultura en la Venezuela colonial no fue simple copia de las formas europeas ni un reflejo menor de los grandes virreinatos americanos. Fue más bien el resultado de un proceso lento, profundo, fecundo de adaptación en el que las tradiciones castellanas debieron acomodarse a un medio geográfico distinto, a una economía sin grandes minas y a la presencia persistente de pueblos indígenas y africanos. De esta interacción nació una cultura modesta en lo material, pero muy rica en matices, marcada por la ruralidad, por la religiosidad como eje de cohesión social y por un mestizaje que se manifestó en las artes, en la alimentación, en las fiestas y en la vida cotidiana. En el plano arquitectónico, por ejemplo, la colonia venezolana desarrolló formas sobrias y muy funcionales, muy lejos de esa monumentalidad que tenía países como México o Perú. La arquitectura civil se organizó alrededor de casas con patios interiores, zaguanes amplios y techos de teja, construidas con materiales disponibles como adobe, tapia, bareque y más adelante ladrillo y piedra. Estas viviendas respondían tanto al clima como a una vida doméstica centrada en la familia extensa y en la servidumbre. La arquitectura militar, en cambio, adquirió especial importancia debido a la constante amenaza de corsarios y potencias extranjeras. Fortificaciones como el Castillo de Araya, la Defensa de la Guaira, el Puerto Cabello
y Maracaibo consumieron enormes recursos y revela eso la fragilidad estratégica de una provincia abierta al Caribe. Y en el ámbito religioso, por ejemplo, los templos fueron los edificios más significativos. La Catedral de Coro, iniciada en el siglo XVI, es la más antigua del país. Y en el siglo XVIII, el barroco llegó a Venezuela con una expresión contenida pero bastante austera, visible en retablos dorados y fachadas como las de San Francisco en Caracas o la iglesia de Espíritu. Otros aspectos importantes de la pintura y la escultura también evolucionaron desde la dependencia europea hacia una producción más local. En un primer momento, las imágenes religiosas eran importadas desde España para fomentar la devoción. Sin embargo, en el siglo XVIII surgió una auténtica escuela artística en Caracas, integrada por criollos y por pardos, que dio identidad propia a la expresión visual. Pintores como Juan Pedro López, autor de destacadas imágenes marianas, y luego la familia Landaeta, consolidaron una tradición pictórica local. Paralelamente, la talla en madera y la ebanistería alcanzaron gran calidad en la elaboración de retablos e imágenes religiosas, con maestros como Domingo Gutiérrez, cuyas obras muestran hasta ahora un notable dominio técnico y una gran sensibilidad estética que caracterizaba a muchos pintores de la época. Por otro lado, la música fue quizá la manifestación cultural más sorprendente de la colonia tardía. Introducida inicialmente por los misioneros como herramienta pedagógica para la evangelización, encontró también un terreno muy fértil, tanto entre indígenas como en criollos y pardos, y a finales del siglo XVIII, la fundación de la Escuela de Chacao por el padre Pedro Sojo dio origen a un movimiento musical de alto nivel que hoy se considera uno de los mayores logros culturales de la Venezuela colonial. De ese entorno surgieron compositores como José Ángel Lamas, Cayetano Carreño y Juan José Landaeta, cuya música alcanzó una calidad comparable a la de los grandes centros europeos, pese a haberse gestado en una provincia económicamente muy austera. La religiosidad, como ya hemos dado en otros indicios, fue el verdadero cemento de esta sociedad colonial. Porque más allá de la doctrina oficial, la fe estructuró el calendario, las fiestas y la identidad colectiva, y la aparición de la Virgen de Coromoto en 1652, según la tradición, a un cacique de los Cospes cerca de Guanare, tuvo un impacto decisivo porque facilitó la conversión de grupos indígenas resistentes y se convirtió en un símbolo religioso propio del territorio venezolano. A esta devoción se sumaron otras como la de la Virgen del Valle en Margarita o la Virgen de Copacabana en Caracas, que reforzaron un catolicismo profundamente arraigado en lo local. Y esta religión, la católica, no solo ordenaba la vida espiritual, sino que también ordenaba las jerarquías sociales, las festividades y la moral pública. Toda esta mesa colonial fue uno de los espacios más claros del mestizaje cultural, aquel fenómeno que da identidad a todo lo que somos los hispanoamericanos y también los venezolanos. Los castellanos trajeron consigo el trigo, la caña de azúcar, los cítricos y el ganado, así como también técnicas de elaboración de quesos y dulces. Y sin embargo, el trigo no se adaptó bien a la mayor parte del territorio y el colonizador tuvo que incorporar los alimentos indígenas como base de su dieta. La arepa de maíz y el casabe de yuca se convirtió en el pan cotidiano de todas las castas, incluso de los blancos. Y el cacao pasó de ser un producto indígena a convertirse en bebida de prestigio y en el principal rubro de exportación, integrando economía, cultura en un solo eje. No es sorpresa que para los pueblos indígenas la colonia supuso un impacto devastador, pero también un largo proceso de adaptación y de resistencia. Muchos aceptaron el bautismo y la vida en pueblos de doctrina, aunque en numerosos casos esta aceptación fue superficial. Bajo la apariencia del catolicismo se mantuvieron creencias ancestrales, ritos y prácticas espirituales. Los piaches continuaron ejerciendo como curanderos y mediadores con el mundo espiritual, como hemos mencionado anteriormente, a menudo de manera clandestina, y no pocas veces eran respetados incluso por criollos y mestizos, por su conocimiento de las hierbas y la medicina tradicional. En los Andes, las antiguas prácticas funerarias como los túmulos de piedra se transformaron en ritos cristianizados, como arrojar una piedra al pie de una cruz y rezar por los muertos, conservando así el gesto ancestral bajo un nuevo símbolo propio de este mestizaje cultural. Las danzas, los velorios, los cánticos, las celebraciones comunitarias indígenas persistieron a pesar de la censura eclesiástica que solía condenarlas por su asociación con la bebida y el desorden. Palabras más criollas, el bochinche. Estas prácticas cumplían una función esencial de cohesión social y de transmisión cultural. Una de las instituciones indígenas que logró integrarse plenamente en esta vida colonial fue la cayapa, es decir, el trabajo colectivo solidario. Originalmente una forma de cooperación comunal,
Fue aprovechada por muchos misioneros y hacendados para las labores agrícolas y terminó incorporándose al modo de vida campesino venezolano, donde perduró durante siglos. Aunque las lenguas indígenas, por otro lado, fueron desplazadas por el castellano como parte del proceso de dominación y evangelización, la memoria indígena sobrevivió de manera poderosa en la toponimia. Nombres de ríos, valles, montañas, pueblos como Caracas, Maracay, Los Teques o Cumaná conservan hasta hoy la huella de esas naciones originarias. Para otros grupos, la forma de adaptación de todo este tipo de aislamiento de comunidades que rechazaron la reducción de pueblos de doctrina se internaron en los llanos, en las selvas de Guayana o en las montañas de Perijá, manteniendo su cultura casi intacta hasta el final del periodo colonial, lo que supone el grado de resistencia que ejercían en aquel entonces. En conjunto, la cultura de la Venezuela colonial fue el resultado de una gran síntesis muy lenta y compleja, castellana en sus formas básicas, indígena y africana en muchas de sus prácticas cotidianas, profundamente religiosa y adaptada a un entorno rural, que dio origen a una identidad propia, menos fastuosa que la de los otros territorios hispanoamericanos como hemos repasado, pero no por ello menos rica. Fue en esa fusión, a veces armoniosa, a veces conflictiva, donde comenzó a gestarse el imaginario cultural del venezolano, que con transformaciones aún reconoce en la colonia muchas de sus raíces más profundas, más hondas y que nos dan una identidad que hay que estudiar a más profundidad. Cuando hablamos de la cultura, no podemos dejar de lado la influencia del entorno físico sobre las comunidades humanas. Y en ese sentido es importante mencionar que durante el siglo XVI las ciudades venezolanas fueron asentamientos frágiles, casi experimentales, marcados por una escasez extrema de población europea y una permanente sensación de provisionalidad. Los datos son muy elocuentes al respecto. Por ejemplo, en 1537, Coro apenas reunía unos 40 vecinos pobres, y hacia 1570 el conjunto de las principales ciudades del territorio no superaba los 380 o 390 vecinos, entendidos estos como familias establecidas. Incluso al cerrar el siglo, el crecimiento seguía siendo mínimo. Caracas contaba con unos 100 vecinos, Coro con 60, el Tocuyo con 47 y Valencia apenas con 8. Estas cifras revelan que la ciudad colonial temprana no fue en Venezuela un espacio densamente poblado ni dinámico, sino un punto de resistencia frente a un medio hostil, sostenido por la esperanza de riqueza aún no consolidadas. Será en el siglo XVII cuando se advierte un cambio cualitativo. Hacia 1630, Caracas y Mérida alcanzaban ya los 300 vecinos cada una, mientras Trujillo y Cumaná rondaban aproximadamente los 200, una señal muy clara de la estabilización demográfica y el arraigo que estaba teniendo el movimiento. En cuanto a su organización espacial, las ciudades siguieron desde temprano el modelo urbano clásico de traza ortogonal o de damero, heredado del mundo grecolatino y normado jurídicamente por las ordenanzas de población de 1573 promulgadas bajo el reinado de Felipe II. La ciudad se estructuraba alrededor de una plaza mayor, verdadero corazón político, religioso y social, donde se concentraba la iglesia principal, el cabildo, la cárcel y en ocasiones las casas de los vecinos principales. Sin embargo, durante el siglo XVI estas trazas respondían más a un ideal normativo que a una realidad material. Predominaban las llamadas ciudades portátiles, que eran construidas con materiales muy precarios como el bahareque, que ya hemos mencionado, madera y techos de paja, muy fáciles de levantar pero también de abandonar. Con el paso del siglo XVII y a medida que la población se afianzó y la economía se fue estabilizando, el paisaje urbano comenzó a transformarse. Entonces aparecieron edificaciones mucho más sólidas de ladrillo, cal, canto y teja, lo que dio a las ciudades un carácter más permanente y más reconocible. Ahora, desde el punto de vista económico, la función de la ciudad también experimentó una evolución decisiva. En el siglo XVI su razón de ser estuvo ligada casi exclusivamente a una economía extractiva, la pesca de perlas en Cubagua y Margarita también, y la explotación aurífera en regiones del centro-occidente del territorio. Estas actividades sostuvieron también ciudades que dependían más del azar que de la producción continua. Al agotarse las perlas y frustrarse las expectativas mineras, el siglo XVII marcó un viraje estructural, porque las ciudades pasaron de integrarse a una economía agropecuaria de exportación basada en el cacao, los cueros vacunos, el tabaco y en ciertas regiones la harina de trigo. De ese modo, todos los núcleos urbanos dejaron de ser simples puestos avanzados de conquista para convertirse en centros de acopio, administración y comercio.
lo que articuló todo un mundo rural con sus propios circuitos del Caribe y sentando las bases de la vida urbana venezolana duradera. Y este siglo XVII venezolano, en el que fue el nacimiento del mundo criollo básicamente, durante mucho tiempo la historiografía tradicional tendió a mirar este siglo como un periodo casi gris de simple transición entre la conquista del siglo XVI y las grandes transformaciones del siglo XVIII. Sin embargo, una lectura más atenta de las fuentes demuestra lo contrario. Fue en este siglo cuando la provincia logró estabilizarse, enriquecerse y adquirir una fisonomía social, económica y cultural propia. Lejos de ser tiempo de letargo, el siglo XVII puede entenderse como una verdadera etapa de consolidación, decisiva para la formación de la Venezuela colonial y para el surgimiento de una identidad criolla claramente diferenciada. En el plano económico, todo este siglo XVII marcó el abandono definitivo de esa economía de aventura y saqueo que era propia de los buscadores de perlas y de todos los obsesionados con el mito del dorado. Y para dar paso a una economía de producción agrícola estable, el gran motor de este cambio fue el cacao. A partir de la década de 1620 y 1630, el cacao venezolano comenzó a exportarse de forma creciente hacia Nueva España, especialmente a los mercados de México, donde era altamente demandado para la elaboración del chocolate. Y este comercio generó también un flujo constante de plata y oro amonedado hacia la provincia, creando una balanza comercial muy favorable y una riqueza bastante sólida para ese tiempo, basada no en esos hallazgos fortuitos, sino en el trabajo continuo de la tierra. La prosperidad alcanzó tal nivel que algunos historiadores sostienen que, en términos relativos, la Venezuela del siglo XVII fue económicamente más fuerte que en ciertos momentos del siglo XIX, precisamente por la estabilidad de esta riqueza agrícola. Junto al cacao, la ganadería desempeñó un papel fundamental. En los llanos y las regiones interiores se consolidó la cría extensiva de ganado y los cueros vacunos se convirtieron en un importante rubro de exportación hacia Sevilla. Durante varios años del siglo XVII, los cueros llegaron incluso a superar al cacao como principal producto exportado, hasta que este último terminó imponiéndose de forma definitiva. Todo ello permitió una creciente autonomía económica de los hacendados criollos, quienes en este siglo gozaron de mayor libertad comercial que en épocas posteriores. Antes de la instauración del rígido monopolio de la compañía guipuzcoana en el siglo XVII, el comercio, legal y ilegal, con el Caribe y con México permitió a las élites locales acumular capital, experiencia mercantil y también una temprana conciencia de lo que serían sus propios intereses. Este crecimiento económico tuvo también un impacto muy directo en la vida urbana y cultural. Si el siglo XVI fue el de las fundaciones precarias y la supervivencia básica, el XVII fue el de la permanencia, porque las ciudades comenzaron a consolidarse, como hemos repasado, a sustituir los techos de paja por las tejas y las construcciones de baereque por ladrillo y piedra, como hemos mencionado anteriormente. Caracas en particular dejó de ser un asentamiento frágil para afirmarse como un centro político, económico y administrativo de la provincia. Paralelamente a eso, se fundaron numerosos pueblos de indios y pueblos de misión, completando el mapa urbano y rural del territorio y permitiendo una administración más sistemática de la población. En este contexto de estabilidad surgieron entonces también las primeras instituciones educativas duraderas. A finales del siglo XVII, gracias al impulso de obispos como Fray Antonio González de Acuña y Diego de Baños y Sotomayor, se fundó el Colegio Seminario de Caracas, inaugurado en 1696. Este centro no solo formó clérigos, sino que sentó las bases intelectuales de la futura Real y Pontificia Universidad de Caracas. La iglesia, que estaba fortalecida institucionalmente, se convirtió en el principal eje organizador de la vida cultural, educativa y moral, mientras que el estilo barroco comenzaba ya a impregnarse dentro de toda la sensibilidad colectiva, combinándose entre la solemnidad religiosa, el ritualismo y una estricta jerarquización social. Y fue también en este siglo XVII cuando se terminó de forjar el gentilicio. Porque el español, nacido en América, dejó de sentirse un simple prolongador de la metrópoli para convertirse en un sujeto con intereses propios, profundamente arraigado a la tierra. El instrumento clave de todo este proceso fue el cabildo, o también llamado ayuntamiento, que se transformó en la verdadera fortaleza política de los criollos. A través de la compra de cargos y de la herencia de oficios municipales, las familias terratenientes controlaron la vida política local.
Este poder alcanzó un punto culminante en 1676 cuando el rey concedió a los alcaldes ordinarios de Caracas la facultad de gobernar la provincia en ausencia del gobernador, lo que significaba un grado de autonomía excepcional dentro de todo este sistema colonial. Fue de este modo donde se consolidó una aristocracia territorial cerrada, basada en la posesión de las tierras, de los esclavos y la mano de obra indígena. Aunque de origen español, esta élite también desarrolló una identidad diferenciada, defendiendo sus privilegios frente a los funcionarios peninsulares y reforzando una visión excluyente respecto a las castas inferiores. Sin embargo, mientras la élite se cerraba sobre sí misma, en la base social se producía un proceso opuesto, el mestizaje. Y es que el siglo XVII fue el gran crisol biológico y cultural de Venezuela. Blancos, indígenas y africanos se mezclaron de manera irreversible, dando origen a la población parda que con el tiempo se convertiría en la mayoría demográfica del país. Aunque excluidos del poder político, estos grupos compartían ya con los criollos una misma lengua, una misma religión y un horizonte cultural común, elementos fundamentales de la identidad venezolana en gestación. Viéndolo desde todo el panorama, el siglo XVII puede considerarse con justicia un siglo de oro venezolano. No por el brillo de los metales preciosos ni tampoco por los monumentos fastuosos que se hicieron, sino porque en él la provincia pasó de la inestabilidad inicial de la conquista a una prosperidad agrícola sostenida de la improvisación institucional a la organización duradera y del colono transitorio al criollo arraigado. Fue en esta centuria cuando se acumularon el poder económico y la experiencia política que, al verse amenazada, alimentarían los primeros anhelos de autonomía y finalmente el llamado proyecto de independencia. La idea de una república propia en Venezuela no surgió de manera repentina en 1810 o 1811, sino que fue el resultado de un proceso largo, gradual y muy conflictivo. Antes de convertirse en un proyecto político definido, el republicanismo venezolano pasó por etapas de protesta económica, de rebelión social, de conspiración ideológica y también de maduración intelectual. A lo largo del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, distintos sectores de la sociedad colonial comenzaron a cuestionar el orden establecido, primero en nombre de la justicia económica y luego en nombre de principios mucho más amplios como la igualdad, la soberanía popular y la libertad, que eran conceptos provenientes de la Revolución Francesa. La independencia fue en este sentido la culminación de una evolución más que un estallido realmente improvisado. Los primeros indicios de este proceso se manifestaron en conflictos económicos que, aunque no cuestionaban abiertamente la ley del rey, sí erosionaban el sistema colonial. Un ejemplo temprano fue la rebelión de Juan Francisco de León en 1749 contra la compañía Guipuzcoana, que monopolizaba en aquel momento el comercio del cacao. Y sus seguidores proclamaron ¡Viva el Rey!, pero al mismo tiempo exigían libertad de comercio y denunciaban los abusos de la compañía. Esta contradicción es muy reveladora. No se trataba aún de independencia política, sino de una defensa de los intereses locales frente a un sistema que favorecía a comerciantes peninsulares. Sin embargo, este movimiento mostró que la sociedad venezolana comenzaba a desarrollar una conciencia propia y a percibir el dominio económico como una forma de opresión. Y con el paso de las décadas, las protestas adquirieron un carácter más ideológico. En 1795, la rebelión de José Leonardo Chirinos en Coro marcó un punto de inflexión. Chirino, que era un sambo libre, estaba influido por la Revolución Francesa y por la experiencia radical de Haití. Su movimiento no solo cuestionaba los impuestos o los abusos locales, sino que proclamaba abiertamente la república, la abolición de la esclavitud y la igualdad entre los hombres bajo lo que él llamaba la ley de los franceses. Aunque la revuelta fue rápidamente sofocada, su significado fue muy profundo. Por primera vez en suelo venezolano se articularon de forma explícita ideales republicanos y antiesclavistas, generando temor entre las élites criollas y alarma en las autoridades coloniales. Poco después, en 1797, tan solo 2 años después de la rebelión de Chirinos, la conspiración de Manuel Gual y José María España representó el primer intento organizado y consciente de lograr la independencia. Inspirados directamente en los principios de la Ilustración y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos conspiradores proponían un sistema republicano basado en la igualdad natural de blancos, pardos e indígenas, la libertad del comercio y la soberanía del pueblo. La circulación clandestina de los textos prohibidos como los derechos del hombre,
alarmó a la Real Audiencia, que reprimió duramente este movimiento. Aunque fracasó, como todos sabemos, esta conspiración dejó claro que las ideas liberales ya habían penetrado en sectores ilustrados de la sociedad venezolana y que la independencia comenzaba a pensarse como un proyecto político viable. El fundamento intelectual de la independencia se consolidó en las décadas siguientes. A pesar de la censura, la élite criolla se formó leyendo a los grandes pensadores de la Ilustración: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Locke, Diderot y Condillac. Estas lecturas alimentaron una nueva forma de entender la política, el poder y los derechos del individuo. Alexander von Humboldt, durante su visita a Caracas, quedó sorprendido por el nivel cultural de los criollos y por su familiaridad con la filosofía europea moderna, así como por su interés en la educación y el progreso. Entonces, no se trataba solo de una imitación intelectual, sino de un esfuerzo por traducir estas ideas a la realidad compleja americana. Este proceso culminó en la producción de textos fundamentales. Incluso antes de declarar formalmente la independencia, el Congreso de 1811 promulgó la Declaración de los Derechos del Pueblo el 1 de julio de ese año. En ella se afirmaba la soberanía popular y se abolían los privilegios, adoptando los principios de los derechos humanos al contexto venezolano. Y paralelamente, la prensa jugó un papel decisivo. La Gaceta de Caracas se convirtió en un espacio de debate político donde se difundían las ideas liberales y obras como Derechos de la América del Sur y México de William Burke, o el Manual Político del Venezolano de Francisco Javier Yáñez, que sirvieron de base teórica para el nuevo orden. En este sentido, Juan Germán Rossio, uno de los grandes ideólogos del proceso, redactó el Manifiesto al Mundo, donde justificó la ruptura con España ante la comunidad internacional. La introducción de los valores liberales no estuvo exenta de conflicto, porque uno de los más sensibles fue el debate sobre la libertad de cultos. En una sociedad profundamente católica, la propuesta de tolerancia religiosa promovida por William Burke en 1811 generó escándalo y protestas populares. Y este episodio evidenció el choque entre el liberalismo moderno y una tradición de religiones profundamente arraigada, mostrando que la independencia no era solo una ruptura política, sino también cultural. Algo similar ocurrió en la cuestión de la esclavitud. Aunque se proclamaban los derechos del hombre, los intereses económicos de la élite criolla limitaron la aplicación de la igualdad. La Constitución de 1811 abolió el tráfico de esclavos y estableció mecanismos de manumisión gradual, pero no eliminó de inmediato la esclavitud, lo que revela la tensión entre los ideales liberales y la realidad de una economía basada en el trabajo esclavo. Otro punto de fricción fue la adopción del federalismo. Inspirado en el modelo de los Estados Unidos, los constituyentes de 1811 optaron por un sistema federal que otorgaba amplia autonomía a las provincias. Sin embargo, esta decisión generó divisiones internas muy duras y fue duramente criticada por Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena. Para Bolívar, el federalismo era un sistema demasiado débil y perfecto para una sociedad recién nacida como la nuestra, amenazada por la guerra y sin tradición republicana sólida. Esta crítica anticipa uno de los grandes debates de la historia venezolana, la tensión entre la libertad y el orden, que sería el gran eje de la sociología en aquel entonces. Los espacios institucionales y los personajes también fueron decisivos. El Cabildo, órgano municipal heredado de la colonia, fue el principal laboratorio del autogobierno criollo. Desde allí se desarrolló la madurez política que permitió el movimiento del 19 de abril de 1810, cuando sin derramamientos de sangre se desconoció la autoridad del capitán general en nombre de la soberanía popular. En 1811, entonces, ante las vacilaciones del Congreso, la Sociedad Patriótica, que era un club político impulsado por Francisco de Miranda, presionó por la independencia absoluta, y fue allí donde Bolívar pronunció su primer gran discurso revolucionario, con su célebre pregunta: «¿300 años de calma no bastan?», exhortando a poner sin temor la piedra fundacional de la libertad suramericana. Francisco de Miranda, por su parte, encarnó la figura del precursor. Su experiencia en Europa y Estados Unidos, su contacto directo con las revoluciones atlánticas y su influencia sobre la juventud caraqueña fueron esenciales para darle al movimiento independentista una dimensión internacional y una conciencia histórica más amplia. Con él, la independencia dejó de ser un solo reclamo local y se integró en proyectos más continentales. A lo sumo, entonces, los primeros anhelos republicanos de Venezuela
fueron el resultado de la maduración de una élite criolla ilustrada, resentida sobre todo por el monopolio económico y político de la metrópoli, pero también influida por los grandes ideales del liberalismo moderno. A través del cabildo, la prensa y los textos políticos, esta élite logró transformar una crisis monárquica provocada por la invasión napoleónica a España en una revolución republicana. El gran desafío desde el inicio fue intentar aplicar principios de libertad, igualdad y soberanía popular en una sociedad marcada por las castas, la esclavitud y profundas desigualdades. De esa tensión nacería la compleja y dramática experiencia de la Primera República Venezolana. Ya habiendo abordado los aspectos más importantes sobre la psicología y las costumbres de Venezuela durante la era provincial, hemos llegado al final de la segunda clase del Diplomado de Estudios Venezolanos, dedicada a explorar nuestra nación desde sus inicios hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este nuevo proceso de aprendizaje donde estamos aprendiendo muchas cosas nuevas sobre nuestra nación. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales de comunicación como nuestro canal de WhatsApp, sus correos electrónicos y la cuenta oficial de Instagram de la Nueva Enciclopedia. Desde allí les informaremos sobre las siguientes clases. Esto ha sido todo por mi parte. Se despide José Alfredo Paniagua y nos vemos pronto en la siguiente clase del diplomado.